Se supone que debemos darlo todo, dijo Midoriya, con una voz cada vez más amenazante. Las espirales de sus ojos se retorcieron, obligando a Shinzo a obedecer. Shinzo gimió, no lo permitiré. Se retorció y convulsionó, sintiendo cómo el don de Midoriya se apoderaba de su control. Era como una lucha de ida y vuelta entre quién podía tomar el mando de la nave, y Midoriya iba ganando. Normalmente odio desperdiciar energía, pero si eso asegura nuestra victoria, estoy dispuesto a sacrificarme. Sonrió Midoriya, y sus espirales se detuvieron. Shinzo se quedó paralizado en la azotea, incapaz de moverse, mientras perdía el control. Apretó los dientes y la mandíbula. Bastardo, espetó. Ahora, vayan a buscar sus banderas y entrégueselas a Kirishima. Midoriya miró a Iida, ustedes dos. Sin muchas opciones, ambos abandonaron sus posiciones y regresaron a la base. Dentro, se veía a Bakugo arrasando la base en busca de las banderas bien escondidas mientras Tokoyami y Kaminari se enfrentaban. Tetsutetsu estaba congelado, atrapado en el hielo, junto a Monoma. Los tres tenían el control total del combate, pero no pudieron encontrar las banderas. Midori ya lo sabía porque podía escuchar a Bakugo gritando a través del comunicador. ¿Cómo está la situación? No he hecho nada, dijo Kirishima por el comunicador, esperando que alguien pudiera responder. Por suerte, Midori ya tenía una vista perfecta y pudo ver el interior con unos binoculares a través de los grandes ventanales. Bakugo está buscando las banderas, al igual que Todoroki. Kaminari está luchando contra Tokoyami, pero no durará mucho, declaró Midoriya como si estuviera dando un informe. He enviado a Shinzo e Iida a buscar las banderas ellos mismos, esperen una entrega rápida. Dijo, sin poder ver dónde se movían dentro de la base. Pero como aún no los había liberado de su control, seguían obedeciendo sus órdenes. Espera, Shinzo, pensé que no podías controlar a ese tipo. Gritó Kirishima sorprendido, ganándose la mirada molesta de Midoriya. Aunque no habría podido verlo. Puedo, después de todo, soy el más fuerte. Lo evité casi siempre porque nunca tuve una razón para hacerlo. Midoriya suspiró. Kirishima prácticamente podía oír la insensibilidad de su voz. Me alegra saber que te estás esforzando mucho en este ejercicio. Kirishima rió entre dientes, entrecerrando los ojos para mirar a través de los grandes ventanales. Vio a Iida corriendo hacia él, y a Shinzo, siguiéndolo de cerca. Ambos tenían una expresión que delataba sus acciones físicas. Iida miró fijamente las banderas azules en su mano, con la barbilla temblorosa. No podía hacer nada y estaba a punto de ser parte de la razón de la derrota de su equipo. Se veía a Shinzo intentando resistir el control, con la mandíbula apretada y la mirada visiblemente cansada. Pero aún así, sostuvo las banderas azules y corrió hacia Kirishima. Parece que la entrega ya llegó, comentó Midoriya con evidente burla en su voz. Todoroki, puedes dejar de buscar las banderas. Y dile a Kacchan que también deje de buscarlas. Iida y Shinzo las están dejando ahora mismo, dijo por el comunicador, mirando a Todoroki desde una ventana de cristal. Todoroki se detuvo, mirando también por la ventana. ¿Conseguiste controlar a Shinzo?, preguntó, con una ligera sorpresa en su voz. Se perdió por completo la parte donde le pidió que hiciera que Bakugo dejara de buscar. Sí, se estaba volviendo molesto, seguía intentando usar su don conmigo. ¿Te importaría detener a Kacchan? Es muy ruidoso, preguntó Midoriya de nuevo. Los gritos agresivos de Bakugo resonaban por el comunicador, dificultando la comunicación. Él mismo ni siquiera podía oír lo que decían debido a sus propias explosiones. Bien, respondió Todoroki, corriendo hacia Bakugo, quien ya había volado por el pasillo ida y vuelta 12 veces. Extendió la mano. Podemos dejar de buscar. Bakugo gritó una vez más, deteniéndose de golpe. Shinzo e Iida le están entregando las banderas a Kirishima ahora mismo. Explicó Todoroki, señalando la ventana. ¿Ves? A lo lejos, se veía a Shinzo e Iida entregándole las banderas a Kirishima y alejándose. Bakugo se burló, supongo que Deku hizo todo lo posible, se rió, viendo cómo el rostro de Shinzo se contorsionaba continuamente. Todoroki asintió, pero Kirishima lo interrumpió al gritar por el comunicador, todas las banderas aseguradas y entregada a la zona segura. Ganamos. En ese instante, Shinzo e Iida cayeron al suelo, liberados del control de Midoriya. Midoriya no perdió ni un segundo, odiaba agotar su energía después de todo. Supongo que es hora de prepararse para la segunda ronda.
comentó Todoroki. Vamos. Los dos caminaron por el pasillo hacia Kaminari, a quien le costaba convencer a Tokoyami de que la pelea había terminado. Vamos, acaba de anunciarse nuestra victoria por el comunicador. Suéltame, se quejó. ¿Cómo sé que no mientes? Preguntó Tokoyami, sospechando que era una táctica de ataque. Porque ganamos, cerebro de pájaro, dijo Bakugo con desdén, señalando a Shinzo e Iida, que regresaban derrotados. Mientras tanto, Todoroki se puso a liberar a Monoma y Tetsutetsu de su hielo. Ya veo. Tokoyami dejó escapar un suspiro, liberando a Kaminari de las garras de sombra oscura. Desde allí, todos se reagruparon. El equipo de Bakugo devolvió las banderas robadas y desde allí comenzó la segunda ronda. El entrenamiento continuó así, con el equipo de Bakugo invicto. La combinación de ataque, guardia y control era difícil, si no casi imposible, de sortear. Pero el objetivo del ejercicio no era ganar, sino fortalecer sus peculiaridades, así que al final no importó. Kaminari dejó escapar un bostezo prolongado. Qué cansado estoy. La clase justo después de la patrulla no es ninguna broma, dijo, con lágrimas de cansancio en los ojos. Fue divertido. Me alegro de que hayamos cambiado la estrategia después de la primera ronda, si no, me habría quedado prácticamente sin hacer nada. Rió Kirishima. Habían terminado las clases y todos volvían a sus vidas habituales. El sol estaba bajo en el cielo, poniéndose lenta pero seguramente, mientras se dirigían al estacionamiento. La mayoría había ido en coche, salvo algunos que no tenían coche o eran demasiado impacientes para usarlos cuando existían peculiaridades. Nos vemos luego. Kirishima sonrió, agitando la mano. Y en el instante en que Bakugo apartó la mirada, hizo algunas señales con las manos para recordarles el plan a Midoriya y a los demás. Midoriya asintió con la cabeza, asegurándole a Kirishima en silencio que lo tenía bajo control. Sí, yo también me tengo que ir. Olvidé pasear a mi pez, dijo Kaminari, corriendo hacia su coche antes de que alguien pudiera cuestionar lo que decía. Ese idiota acaba de decir pasea a su pez, comentó Bakugo, mientras observaba cómo Kaminari se alejaba a toda velocidad en su auto. ¿Conoces a Kaminari?, respondió Todoroki, restándole importancia. Ya había supuesto que tenía que ver con los preparativos de la cena sorpresa. ¿Dónde está tu coche, Bakugo?, preguntó, mirando a su alrededor. Todoroki no había traído coche, prefería el transporte público. No siempre le venía bien con la fama que le daba su apariencia, pero a veces lo prefería a conducir para no tener que concentrarse en la carretera. Volé, se burló Bakugo, como si estuviera orgulloso de haber evitado el tráfico. ¿Y planeas repetirlo?, preguntó Todoroki. Después del entrenamiento, todos estaban bastante cansados del esfuerzo. Bakugo dudó un segundo, sintiendo el dolor en los brazos. Su casa estaba a 1 hora a pie, pero a 25 minutos en coche. Aunque con su don, era tan rápido como él quería, nunca más de 5 minutos en un buen día. Puedo dejarlos, ofreció Midoriya, al ver la oportunidad que se les presentaba. Los dos, no. Bakugo se negó, incapaz de aceptar ayuda de otros, incluso si era su amigo de la infancia. Gracias, Midoriya. Todoroki aceptó la oferta, no con ganas de lidiar con tanta gente. Los dos miraron a Bakugo, con los planes para la cena rondando en su mente. Estás cansado, mejor acepta el favor, argumentó Todoroki. No lo haré, dijo Bakugo, pero los dos también pudieron ver el pavor en su rostro mientras trataba de averiguar mentalmente cómo explotaría con la velocidad suficiente para llegar a casa rápido sin agotarse más. Considéralo una venganza por la vez que me dejaste en una de mis conferencias cuando mi auto se averió, dijo Midoriya, recordándole su buena voluntad del pasado. Bakugo se burló, negando con la cabeza. Está bien, si insisten, idiotas, pero el alivio se reflejaba en su rostro. Midoriya y Todoroki rieron levemente, molestando a Bakugo, quien odiaba los favores. Midoriya agarró sus llaves, aferrándose y haciendo ruido, abriendo el auto mientras se dirigía al asiento del conductor. Escopeta, gritó Bakugo, caminando hacia el asiento del copiloto. Odiaba sentarse atrás, se sentía demasiado apretado. A Todoroki no le importó, simplemente se alegró de tener un medio de transporte. Midoriya salió del camino de entrada y se dirigió a las principales carreteras de Japón. Y al igual que él, cientos de personas habían hecho lo mismo. Su coche avanzó lentamente, apenas un par de metros antes de que el semáforo volviera a rojo. Bakugo soltó un gruñido de fastidio, por esto odio conducir. A nadie le gusta el tráfico. Pero es mejor que estar abarrotado de gente en público.
dijo Midoriya. Todoroki compartió el sentimiento y asintió con la cabeza. Por eso suelo saltarme ambos. Bakugo apretó los dientes, viendo cómo la larga fila de coches avanzaba solo pie a pie. Midoriya se rió entre dientes. Bueno, ya estamos aquí. Oye, ¿qué se siente ser el nuevo número 1? Preguntó, siendo el primero en mencionarlo en voz alta. Todos lo sabían, pero lo evitaron, pues no querían restarle importancia ni siquiera a la cena sorpresa. Bakugo se burló, con una sonrisa distorsionando su rostro. Siempre supe que sería el número 1. Respondió. Bueno, señor. 1. Midoriya hizo una pausa, adoptando un tono que Bakugo reconoció al instante, su tono de psicólogo. Tienes pendiente tu evaluación de los 4 meses en mi oficina. Ya está atrasada, de hecho. La comisión no tardará en empezar a molestarnos a los dos, dijo Midoriya estoicamente, ganándose un gruñido de Bakugo. Era peor que el tráfico. Ya sabes cuánto los odio. No puedes decir que lo hice yo. Miró furioso por la ventana, considerando si saltar o no para evitar la conversación. Ya te hice ese favor la última vez. La comisión no tardará en notificarlo. Ya sabes, controlan quién entra y sale de mi oficina con sus propios empleados en la recepción. Midoriya exhaló bruscamente. Odiaba evaluar a Bakugo tanto como Bakugo odiaba ser evaluado. Pero dada la naturaleza de su trabajo, no podía dejar pasar a ningún héroe. Bakugo se sentó aterrado, apoyando la cabeza en la ventana con una expresión de fastidio que le deformaba el rostro. Bien, terminemos con esto de una vez. Todoroki se quedó sentado, sorprendido. Midoriya había encontrado fácilmente una oportunidad para demorar el tiempo suficiente para que Bakugo asistiera a la cena sorpresa. Él mismo no habría sabido qué hacer, la personalidad de Bakugo era difícil de controlar ante las sorpresas. Genial, dejamos a Todoroki en su casa. Midoriya miró hacia atrás, preguntándose si realmente necesitaba ir a su casa o a otro lugar para la sorpresa, antes de volver a mirar la carretera. Si pudieras dejarme en el supermercado que está cerca de la calle 8, te lo agradecería. Octavo, eso está en la dirección opuesta, hace un calor helado. Gritó Bakugo, ganándose la mirada molesta de Midoriya, quien odiaba los ruidos fuertes. Necesito comprar comida. Natsu y Fuyumi ya me han dado suficientes problemas por solo comer soba frío. Todoroki suspiró, negando con la cabeza al pensar en la comida que le habían dado sus hermanos. ¿Pero por qué el del día 8? Natsu trabaja cerca de allí, así que podemos ir a casa juntos después. Respondió Todoroki, agradecido de haber encontrado una explicación sobre la marcha. Bakugo apretó los dientes con agresividad. Deberías haber hablado antes. Frunció el ceño, molesto porque el desvío que Todoroki les había dado les costaría 30 minutos adicionales de viaje. Ya llevaban 10 minutos conduciendo. Midoriya cambió de carril, necesitaba dar la vuelta y no era posible desde el carril derecho. Tras comprobar que la carretera opuesta estaba despejada, dio la vuelta con éxito y se dirigió hacia el supermercado. Tuvieron suerte de que la carretera estuviera mucho más despejada que la que habían recorrido antes, con menos gente circulando en su dirección. Sin embargo, tenía sentido, ya que la carretera por la que iban iba en dirección contraria a una aún más ancha. Tras 5 minutos, Todoroki fue bajado con éxito. Pero ahora, Midoriya estaba de vuelta en la fila, detrás de una larga fila de coches. Miró el reloj, 6:48 de la mañana. Deberíamos estar en mi oficina a las 7:20 de la mañana según el GPS. Comentó Midoriya, a lo que Bakugo asintió en silencio. No tardaremos mucho, después de todo, ambos odiamos este proceso. 20 minutos máximo. Bakugo se giró para mirarlo, sorprendido, ¿puedes hacer eso? Normalmente tomaba un mínimo de 30 minutos. Sí, igual que pude falsificar tu última evaluación. Esta vez es mucho menos probable que me descubran. No es que la otra sí lo haya sido, pero más vale prevenir que curar. Explicó Midoriya. Bakugo suspiró aliviado. Gracias a Dios. Esas evaluaciones son tan estúpidas que no sé por qué la comisión nos obliga a hacerlas. Se quejó, mirando al frente. El sol lo cegó, obligándolo a entrecerrar los ojos antes de bajar la visera. Pero seguro que disfrutas del negocio, se burló, pero de repente se sintió un poco desconcertado. Oye, ¿a quién acudes cuando tienes que hacerte una evaluación? ¿O te evalúas tú mismo? Preguntó. Técnicamente, los psicólogos no pueden autoevaluarse. Respondió Midoriya, pero su frase estaba incompleta. Como si le faltara un detalle incriminatorio. Técnicamente, ¿pero qué haces? Preguntó de nuevo. Midoriya negó con la cabeza.
La comisión me lo permite. Respondió sin rodeos. Bakugo soltó una risita aguda. Se dio cuenta de que Midori ya le había ocultado parte de la verdad. Usaste tu don. Conseguiste que alguien te diera el permiso, ¿verdad? No, eso sería ilegal. Mira, la comisión y yo tenemos un trato. Eso es todo lo que sabes. Rió Midoriya, sorprendido de que Bakugo pensara que llegaría a esos extremos para evitar una molestia. Está bien, no te culpo. El viaje continuó desde allí, con los dos hablando de vez en cuando sobre cosas sin importancia como el trabajo de héroe, problemas comunes y qué cenar más tarde. Pero cuando no hablaban, reinaba un silencio reconfortante, uno que solo podían compartir viejos amigos que entendían que el silencio no era incómodo. Finalmente llegaron a su oficina. Midoriya miró su reloj y dijo, 7:20 de la mañana. Comentó con una sonrisa de satisfacción. Le gustaba que todo siguiera un horario. Bakugo se sentó en una silla, observando el suelo desnudo. ¿No te preocupa rayar el suelo?, preguntó, mientras observaba cómo Midoriya tomaba un portapapeles y un bolígrafo. Midoriya miró hacia atrás. Claro, nunca pongo una alfombra nueva asterisco. Pensó, acercándose a Bakugo y sentándose en el asiento de enfrente. Tenía que lavar la alfombra, ya sabes, clientes desordenados y sus bebidas. Respondió, haciendo clic con el bolígrafo. Bien, suspiró Bakugo, todavía molesto por la evaluación por la que tuvo que pasar. Oye, ¿qué tal si después de esto comemos algo? Nunca terminamos de hablar de cómo le va a All Might en el coche. Sugirió Midoriya, deslizando el plan perfecto para que Bakugo fuera a su propia cena sorpresa. Combinaba dos cosas que a Bakugo le costaba rechazar, comida y hablar de All Might. Bakugo dudó un segundo, quería negarse, pero no pudo. Tenía hambre después de tanto trabajo y no tenía ganas de cocinar, y hablar de All Might con otro fan con el que creció también era agradable. Negó con la cabeza, bien. Pero solo porque estoy demasiado cansado para cocinar. Midoriya sonrió, funcionó, tal como esperaba. Me parece bien.